Licenciado. Ya. Muy buenas tardes, estamos de retorno nuevamente con el programa 360 grados. En la tercera parte del programa vamos a hablar sobre meritocracia con Guido Alejo, nuestro colega arquitecto Guido Alejo, investigador, y nos va a ayudar mucho en desenvolver este tema que a muchos vecinos nos está molestando, a algunos no, sobre el nombramiento de ciertas autoridades a dedazo y de la cual no sabemos cómo solucionar, pero ya tenemos que analizarlo. Guido, ¿cómo estás? Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos quienes están sintonizando Radio UPA y nos siguen a través de la página de 360 grados en Facebook. Evidentemente hay un malestar que poco a poco, aunque me sigue sorprendiendo que sigue siendo profundo, ¿no? En relación a lo que se ha venido de alguna forma planteando en el ámbito político en estos últimos días. Y también es necesario ver que hacer algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, a menudo en el gobierno de Evo Morales, podría decirse, se arguía que una persona, autoridad, no necesariamente tenía que ser profesional. ¿Por qué? Porque en el pasado nuestros padres han sufrido exclusión, solamente la gente pudiente, los mestizos o blancos podían ir a la universidad, ellos nomás podían ser profesionales y nosotros no, por eso tenemos que darnos oportunidades. ¿Sí? ¿No? Eso era un justificativo, por no decir excusa, de una forma de hacer política en base a nombramientos de personas que no necesariamente tienen una preparación acorde al área donde están como autoridades, ¿no? Eso en el pasado, pero ahora en el presente yo creo que en 10 años el Alto ha cambiado de una forma bastante significativa y es necesario ir poniéndose a tono con lo que realmente está viviendo la ciudad y ver qué imaginarios se están formando. Lo que ha ocurrido últimamente, especialmente en esta reacción que ha habido, que si bien tiene un componente político, tiene otro componente altamente social, debería de decirnos cómo hemos cambiado como alteños, ¿no? Anteriormente estábamos más familiarizados con autoridades que puedan de alguna forma tener algún antecedente en cuanto a activismo político, dirigencial, gremial, un poco más asociado a las movilizaciones sociales y a las organizaciones sociales también. Pero actualmente ya se está de alguna forma asentando un imaginario que indica que el título, independientemente de si la persona es hombre, mujer, blanco, negro, verde, lo que sea, el título ya es una condición básica para ejercer un cargo de importancia, ¿no? ¿Y cuál es esa condición básica? Porque se supone que la condición básica para manejar un área especial dentro del campo municipio de la alcaldía, en este caso la ciudad del Alto, por lo menos es una preparación intelectual, ¿no? Por eso también entramos a la universidad, para tener más conocimiento y prepararnos intelectualmente. Pero ahora, ¿cuál es? Solo es ser líder básico. No, lo que se ha visto en los nombramientos, especialmente del actual presidente del Consejo, es algo que prácticamente es una característica de la política boliviana, podría decirse. Esa política boliviana que ha consumido a Bolivia en el atraso, no estamos a la par de países que eran más pobres que nosotros en el siglo XX. Corea del Sur prácticamente era más pobre que nosotros y por la calidad y las ambiciones y también la trascendencia de los objetivos de sus políticos ha llegado a ser ya una potencia mundial, ¿no? Y actualmente hay países que tienen traumas más grandes que los nuestros, como Ruanda, por ejemplo, que ha salido de una guerra civil en los años 90 y actualmente está en una vorágine para prácticamente modernización, entre comillas, de su economía y también de su administración, ¿no? Hay ese tipo de distanciamiento entre los políticos de otras latitudes y los políticos que hay en Bolivia. Así es que no sería necesario echar toda la culpa a la actual alcaldesa por lo que ha hecho, porque todos lo hacen. Todos lo hacen. Bueno, todos lo hacían, pero había una pequeña diferencia, Uh -huh. la edad. Uh -huh. Porque creamos un habido concejales que tampoco eran preparados Uh -huh. intelectualmente, tampoco eran universitarios. Como tú dices, su camino era el ámbito de los gremiales, podría ser, en ese ámbito. Es la primera vez que yo veo que una jovencita va tomando ese cargo muy importante
Y todos están criticando ahora solo la parte intelectual. Es que, ¿en qué va esto? Juventud, preparación a nivel intelectual. Y aquí un poquito va chocando porque por ese ladito le van. No está preparada intelectualmente a nivel universitario, dicen, ¿no? O tal vez Sí. solo por esa partecita. Sí, mucho cuenta en política lo que es la representatividad. Hay personas como por ejemplo, por poner un ejemplo así random, como se diría, si yo tengo mi organización social y al menos de alguna forma concentra unas 10.000 o 20.000 personas, yo independientemente de qué preparación tenga, tengo una representatividad, estoy representando a alguien y de alguna forma el llegar hasta ese punto implica que he tenido que hacer una determinada carrera orgánica, política, sindical, entre comillas, ¿no? Así es que las personas que si bien ahora son catalogadas como analfabetos, pero no, los viejos son analfabetos, también son unos no preparados, o sea, y también ese criterio lo ve, pero allí cuenta lo que es la representatividad, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, a dirigentes anteriores como Roberto de la Cruz, no se lo conoce a Roberto de la Cruz como profesional, No. pese a que independientemente de tenga o no un título, él tiene representatividad política, tiene representatividad social, incluso ahora en parte lo tiene, ¿no? Después de tantos años, también tenemos a un Mauricio Cori, una Abel Mamani, o sea, la legitimidad en parte se basa en la representatividad que tengas, pero alguna persona que aparezca ahí de la nada, entre comillas, en un lapso de unos meses y que esté ocupando un cargo que sería el segundo a nivel de importancia en la ciudad del Alto, es prácticamente foco de todo tipo de observaciones. O sea, esto no es algo que lo estamos viendo que sui generis, sino iba a ocurrir. En parte, esto ha ocurrido con el MAS, con la ministra Beizaga de 18 años, pero la diferencia es que si la ministra Beizaga hubiese sido destinada a ministra de gobierno o a ministra de la presidencia, hubiese sido diferente a ser designada como ministra de deportes. Porque el ministerio de gobierno, el ministerio de la presidencia, el ministerio de economía, hay ministerios que tienen una importancia estratégica. Pero en el caso del consejo ya es una importancia que tienes a la alcaldesa y ahí abajo tienes a la presidenta del consejo. Hay matices, ¿no?, que de alguna forma hacen que esto sea más Tal vez también se contradice, ¿no? El lenguaje para ganar votos era oportunidades a jóvenes profesionales, la juventud. Dice, ¿no? Profesionales, la juventud. Sinónimo, preparación, líder. Y ahí es donde tal vez es como si estuviera dando la contra, ¿no? Las críticas, el descontento está surgiendo en la medida en la cual se han creado expectativas. Sí. En otras palabras, si Eva Copa hubiese dicho, vamos a dar oportunidades a los estudiantes universitarios, tal vez esto hubiese tenido otro tipo de matiz, pero lo que decía era profesionales, jóvenes, gente nueva, una nueva forma de hacer política, renovación. Y prácticamente el público al que se le ha dirigido este discurso eran mayormente jóvenes. Y si estamos viendo que los jóvenes en parte ya prácticamente son una amplia mayoría en la ciudad del Alto, van a exigir en la medida de la que se les promete, porque piensan que esto realmente implica determinado tipo de cambios en la política boliviana. Muchos jóvenes han crecido viendo las prácticas políticas que ha venido realizando el movimiento socialismo y pensaban que lo que se les ofrecía como una nueva forma de hacer política realmente iba a suceder, ¿no? Pero mira, Guido, si tú te das cuenta, si queremos hablar de juventud, preparación, oportunidad, ¿dónde va el cambio? Porque si, estamos repitiendo el mismo lenguaje de lo pasado, de la política pasada. La única diferencia es joven. Pero ¿dónde va el cambio? Sabemos que la preparación intelectual para un ser humano son las puertas abiertas a la sabiduría. No vamos a negar que las experiencias también es preparación, pero imagínate, preparación intelectual con preparación de los años, de tu experiencia, juntadas ambas, tendríamos muchos líderes. Hay una especie de fetichización de determinados actores en la política boliviana. Esto el MAS lo ha hecho con el sujeto indígena.
el que uno por el mismo hecho de ser indígena tenía cierta cualidad y tenía ciertas aptitudes para determinado tipo de roles, especialmente de poder, aunque por más que sean instrumentales, por más que sean solamente figurativas, estaban ahí. Esto se ha de alguna forma visto transformado en la revolución de las pititas, donde todos los discursos indicaban que esta es la revolución de los jóvenes, es la revolución de las mujeres y ellas son los protagonistas. Camacho tenía ese tipo de discurso y en las anteriores elecciones ya han sido varios los candidatos, ya sea de Comunidad Ciudadana o el mismo Movimiento Socialismo, que han ido manejando esto, ¿no? Y actualmente para las subnacionales también se ha manejado eso y esta es la continuidad, o sea, hay una fetichización, algo así como una esencialización, prácticamente un endiosamiento de determinados sujetos políticos solamente en el discurso. Ahí está la mujer, el joven y el indígena especialmente, ¿no? Así es que esto obedece a ese tipo de cuestiones. Y no es de extrañarse porque en política vas a hacer lo que funciona. Y al MAS le ha funcionado hacer lo que Eva Copa en estos primeros días ha hecho. Y no es necesario descubrir la pólvora, que si quieres alcanzar el poder y si quieres mantenerte en en determinado tiempo en el poder, tienes que recurrir a determinadas prácticas. Y el MAS sabe muy bien cómo hacer esas prácticas y cualquiera que las pueda reproducir, entonces tiene garantizado eso, ¿no? La hegemonía política, podría decirse. Tal vez estoy desconociendo de lo que te digo, pero mira, cada subalcalde nominado, no solo la nueva presidenta, concejal, también hay críticas sobre otras autoridades que son subalcaldes. Teníamos la costumbre, bueno, los anteriores gobiernos tenían la costumbre de nominar a un subalcalde que sea alteño, que habite y que tenga relación con las juntas vecinales. Sí. Ahorita le están dando mucho palo negativo al cantante. Sí, hay un cantante que supuestamente tiene origen paseño y hay y está en el una distrito persona 2. de Ciberalta también que es secretario. Hay argumentaciones, ¿no? Pero yo tendría un poquito más en ese sentido de ser alteño, tenía un poquito de tente quieto, digamos, porque el mejor alcalde que está en la mente de los salteños es una persona que no vivía en el Alto, que es José Luis Paredes. Uno de los personajes importantes de la ciudad del Alto es Sebastián Obermayer, bueno, ya fallecido, pero que era alemán, ¿no? Así es que en muchos casos las personas que han logrado tener importancia capital en el Alto no necesariamente han nacido en el Alto. Pero eso sí, lo que se debería demandar es que conozcan la problemática alteña. Y eso una persona que vive o ha nacido en el Alto la va a conocer de cabo a rabo, ¿no? Porque prácticamente el conocer toda la problemática alteña implica desde que has ido a la escuela y conoces los problemas que hay en la educación, cuando estudias en la universidad, los primeros trabajos, el entorno laboral que te rodea, y ya es diferente al llegar con una profesión aquí a la ciudad del Alto y de alguna forma decir, ya conozco el Alto, pero no has vivido, no has ido a una posta de salud cuando eras niño y estabas mal de salud, tenías algún tipo de infección respiratoria. O sea, hay varias cuestiones que nacen de la vivencia y eso debería de ser valorado, ¿no? Ahora, pero también hay que dejar esto al tiempo. Mira, las autoridades ya están nominadas. Por más que la sociedad reclame o digan cualquier cosa, es autoridad Eva Copa. Entonces, solo no llegar a la prepotencia y el autoritarismo, ¿no? Solo tener cuidado con eso y dejar que estos gobiernen. Veremos qué va a pasar con el tiempo. Solo que, ¿sabes? ¿Quién tiene poder? Es la sociedad. Es la sociedad. Te puede bajar, subir al poder y te puede bajar. Ahorita está en sus inicios, digamos, de nominación de autoridades. Tiene 5 años para demostrar qué es lo que va a pasar. Por eso yo decía, de aquí a 5 años vamos a ver si la señora alcaldesa Chapetón fue la peor alcaldesa o bien fue la señora Eva Copa la peor o tal vez va a ser mejor. De aquí en 5 años nos van a decir sus obras, su trabajo, juntamente con sus subalcaldes y sus otras autoridades. Sí, aunque creo que en parte eso forma parte de la esperanza que tenemos como alteños, de lo que quisiéramos que ocurra, eso sí. Pero históricamente lo que ocurre después de 4 o 5 años es que volvemos en lo mismo, no se han vuelto a decir lo mismo, no se han vuelto a practicar. ¿Y te imaginas de aquí a unos 5 años otra alcaldesa? La esperanza continúa y continúa la ruleta. Y los jóvenes y los profesionales
Lo que creo que hace la diferencia entre ser político, un político que quiere sacar adelante un país, o ser un político de la mediocre clase política boliviana, lo que hace diferencia es que estos políticos plantean una visión de ciudad, una visión de región y una visión de país. Cuando tienes una visión, no interesas por qué intereses estés en la política, sino tienes un camino, un sendero para el que trabajar. Y si hay una visión de ciudad para el Alto, por ejemplo, todos los salteños, independientemente de qué discurso manejen sus alcaldes, sus políticos, van a exigir en cuanto a esa visión. Por ejemplo, si queremos una ciudad de mediana industria muy productiva, un hub tecnológico, como yo en algún momento lo decía, la gente va a pedir en ese sentido, con ese horizonte, y no va a aceptar que le entreguen canchitas de césped o que se excusen regularmente indicando eso, ¿no? Y es momento que el ciudadano, sí, tienes mucha razón, se dé cuenta que nuestra visión tenemos que hacerlo realidad, porque somos la segunda ciudad más poblada y necesitamos que nuestra ciudad progrese. Solo hay que ver ahora si nuestras autoridades van a permitir que nosotros hagamos como ciudadano y que lo cumplan también las promesas que hicieron con respecto a su proyecto de la ciudad, ¿te acuerdas? ¿Qué prometieron, digamos? Yo no tengo conocimiento mucho. Sí, lo que he criticado a todos los anteriores candidatos y ofertas políticas era que no estaban planteando un plan, un horizonte para la ciudad del Alto. No nos decían que nosotros tenemos que ser una ecociudad o tenemos que ser una ciudad capitalista industrial o tenemos que ser una ciudad que retorne al Collasuyo. O sea, no había una visión, algo que nos estaban ofertando. Lo que ofertan son mayormente lo que son sus competencias, salud, educación y también otro tipo de ¿no? Mantenimiento y obras públicas. Solamente eso, no hay algo para lo que estés haciendo eso, no hay un horizonte. Y eso no lo he visto en el partido de Bacopa, bueno, en el movimiento, porque el partido es Jayaya, ya hay un 12, digamos, ¿no? Pero no estaría muy entusiasmado con lo que va a venir, pero lo que sí puedo indicar es que desde el nacimiento de esta urbe, desde que se han empezado a instalar las primeras casitas, las primeras urbanizaciones, la ciudad ha sido en parte construida mayormente por su misma gente y el progreso de la ciudad del Alto ha sido mano de obra de su misma gente. Así es que independientemente de si Eva Copa lo haga bien, mal, excelente o peor, hay un proceso que está es bastante evidente, que es de alguna forma este proceso de acumulación que tienen los salteños. Los salteños están accediendo a mejor educación, están accediendo a educación superior, están accediendo a mejores ingresos, lo que se ve de alguna forma en la ciudad misma. Obviamente esto genera desigualdades, sí, pero de alguna forma están de alguna forma a través de la informalidad logrando lo que el Estado no logra hacer a través de sus políticas. Tienes razón, queremos o no nuestra querida ciudad, mira, poblacionalmente ha crecido, urbanísticamente se está poblando, vamos a llegar, como dice, ya hemos llegado con Viacha, ya estamos unidos casi, unos cuantos metritos más. Sí. A nivel construcción también se ven nuevas tendencias. Lo que nos está faltando más apoyo del gobierno para que nuestra ciudad tenga más espacios abiertos, más espacios, áreas verdes, más una ciudad. ¿Por qué no llegar a ser una ciudad como Santa Cruz con tantos espacios verdes? Porque hay plantas que se pueden adaptar o que ya se adaptaron a nuestro clima. Ya hay también otros problemas profundos que no lo están tocando ni quieren referirse, que es la contaminación. Hace poco se ha presentado un libro sobre la contaminación hídrica en la ciudad del Alto de los Ríos, la cuenca del río Catari, a cargo de Carlos Revilla. Y prácticamente es bastante alarmante lo que está ocurriendo con los ríos, lo que está ocurriendo también con el botadero. No es cuestión de decir, vamos a reciclar la basura, vamos a optimizar el recoge de la basura, pero vas a estar recogiendo la basura mientras el olor del botadero va a seguir causando infecciones. El agua que toman los animales que baja desde Milluni, el río Hernani, el río Pallina, hay varias fuentes hídricas que están muy contaminadas y vas a ver que se sigue contaminando. El Alto es la causa principal de la contaminación del lago Titicaca. Bueno, al menos del lado boliviano, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hacer contra eso? Y eso no se soluciona indicando que
vamos a recoger la basura o que nos vamos a dedicar a la educación y a la salud. Hay que pensar un poco más profundamente, de forma más estructural, y eso es lo que le hace falta a las decisiones políticas. Y esto tal vez obedece a algo tradicional en la historia boliviana, que te interesa más el poder por el poder. O sea, quieres llegar a ser autoridad y ejercer el poder y ahí terminan tus objetivos. Pero si tuviésemos la visión que tenían los políticos de Corea del Sur, digamos, llegas a ser autoridad, tienes poder, pero esto es un medio para sacar adelante a tu país y quieres que el objetivo final sea ver a tu país un poco más arriba mientras tú ejerces el poder, ¿no? Así es que aquí radica una de las principales limitaciones de la política boliviana y es algo que como ciudadanos tendríamos que identificarlo bien. Y bueno, pues muchos dicen Eva Copa alcaldesa o alcaldesa y de alcaldesa a presidenta, pero me pregunto si los salteños vamos a hacer campaña por una candidata a presidenta mientras seguimos sufriendo el retraso de los trámites, la contaminación, algunos casos de corrupción, algunas mala planificación urbana. O sea, hay cosas que en lo que tenemos que ser críticos, ¿no? El ciudadano alteño ya creo que tenemos que cambiar de concepto, ya no vivir con el concepto que tenemos ahora, ¿no? Hay la contaminación, como dijo Guido. Mira, las planimetrías lo aprueban en 2 años y no hay agilidad en la alcaldía. O sea, ya nos empezaremos a cambiar de concepto como vecinos. Empecemos a decir ya nuestras autoridades, pero exijamos que cumplan esto, ¿no? Porque si nosotros demostramos como alteños que nuestra ciudad está empezando a cambiar, el futuro de estas autoridades va a ser diferente de aquí a un tiempo. Ahora, si vamos a repetir el mismo ciclo, bueno, de aquí 5 años lo mismo que le están haciendo a la alcaldesa, exalcaldesa, ¿no? Le van a criticar, van a hacer. Entonces necesitamos que nuestra ciudad cambie. Y no solo cambie la ciudad, nosotros también como ciudadanos cambiamos el concepto. ¿Qué es ser un alteño? Que no nos vean como nos ven ahora todos Escaleras. escaleras, no solo escaleras, aparte de escaleras, dicen la ciudad es la gente que... Los rebeldes. Rebelde. Hay cosas que tenemos que valorarlas, porque al margen de que si esto sea una reacción política o no, una reacción es eficiente en la medida que se vaya expandiendo. Y yo he visto a contactos, he visto a personas que no opinaban nada de política, que se han mostrado muy descontentos con el nombramiento de este tipo de autoridades. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque ya no estamos usando la excusa de que nosotros no podemos ser profesionales y todo eso que usaban más, y estamos siendo más exigentes con nuestros políticos. Y eso es lo que tendríamos que de alguna forma consolidar, ser más exigentes y no conformistas, y no porque han sido de alguna forma protagonistas de una novela, que lo han expulsado de un partido o que ha sufrido en determinado lugar, estemos apoyándolo, sino porque lo apoyemos porque de alguna forma tiene una propuesta, tiene una visión de la ciudad del Alto. Y exigir esas propuestas. Como ciudadano tenemos que exigir que se cumpla. Si nos han prometido un proyecto, el proyecto más resaltante arquitectónico, que creo que es las vías, ¿no? Sí, hasta Parque Urbano Central. Exijamos y que se cumple, porque nosotros los ciudadanos tenemos que cambiar también con respecto a esto. Sí, quiero hacer una última puntualización. Hay un documento que es el Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020, o sea, desde el año pasado, es muy reciente, en el cual el BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la OCDE hacen un calificativo de los gobiernos en base a la meritocracia. Bolivia, hay 16 países de Latinoamérica en todo esto. Bolivia estaba en el puesto 7 en el año 2004. Tenía un puntaje de 27 sobre 100. El primero siempre ha sido Brasil, que sobrepasa el 90%. O sea, tiene más meritocracia en cuanto al acceso a la administración pública. Bolivia tenía 27 sobre 100 en el 2004 y la media regional era de 33 sobre 100. En el año 2012 a 2015, Bolivia ha caído del 7º puesto al último puesto. Estamos compartiendo el último puesto con Honduras con 7 puntos sobre 100. Y la media nacional ha subido, y somos nosotros y México, pero nosotros nos hemos desplomado terriblemente en cuanto a la meritocracia, ¿no? ¿Y en qué año era la que estábamos en el puesto 26? En el puesto 7 de 16 países latinoamericanos estábamos en el año 2004. ¿Y quién nos estaba gobernando ahí? No, era un periodo de transición, digamos, ¿no?
Y 10 años después hemos caído al último puesto y estamos ahí junto con Honduras, con un 7/100%. Así es que yo creo que en la medida que el Estado no pueda tener en cuenta esos reclamos de meritocracia, de que la gente al mínimamente sea profesional, entonces vamos a seguir manteniéndonos ahí en la mediocridad, ¿no? Y apelando a la informalidad para de alguna forma acceder a determinado tipo de derechos, ¿no? Guido, ya son las 4 de la tarde, qué rápido pasan los minutos. Necesitamos hablar de estos temas para que la juventud empiece a exigir, a pedir también los cambios en la ciudad del Alto, y no solo la juventud, todo el ciudadano alteño. Tenemos que estar hablando de estos temas y hacerlos ver desde este punto de vista a nuestra realidad, a nuestra vecindad alteña. Creo que el compromiso tiene que ser con nuestra gente, el compromiso tiene que ser con nuestra ciudad. Sí. No vale la pena comprometerse con un caudillo, no vale la pena comprometerse con una sigla cuando la ciudad va a seguir en la misma situación en la que está. No es necesario que pasen 10, 15 o 20 años para que nos demos cuenta. A menudo las primeras impresiones son las que más nos dicen sobre las personas. Y bueno, yo creo que insistir, ¿no?, en esta forma de ver las cosas en la que tenemos que dar a cada quien según los méritos que tiene, ¿no? Gracias, Guido. Rescato lo tuyo que dices, tenemos que cambiar nosotros, no hacer cambiar a los políticos, nosotros. Porque ellos dependen de lo que nosotros queramos. Correcto. Y ahora hemos exigido, en parte, yo me incluyo también, de que nuestros representantes, las personas elegidas en esos entornos sean preparadas o que tengan determinado tipo de méritos, ¿no? Así es que yo creo que tenemos que ir en ese sentido. Y lo vamos a lograr con la orientación de Guido y estamos acá para orientarles. Bueno, nos vamos despidiendo con el programa 360 grados, una producción de Radio UPEA y el equipo 360 grados. Vamos a estar compartiendo más para las próximas semanas, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos por Facebook, 360 grados. Nos vemos el próximo martes.